Mi hermano mayor volvió de su viaje de negocios en París con dos bolsas de lujo. Una llevaba un bolso Birkin de Hermès en cuero togo dorado clásico. La otra, un clásico flap de Chanel en cuero caviar negro. Fue directamente al dormitorio de mi hermana. Para cuando bajó por el pasillo hasta mi habitación, ya no le quedaba ninguna de las dos bolsas. Lo único que sostenía entre las manos era una caja de bombones de avellana que se podía comprar en cualquier farmacia de esquina. Quería contárselo a mi prometido, Carlos. Necesitaba desahogarme. Pero cuando rastreé su ubicación hasta las boutiques de la Quinta Avenida y entré, lo encontré apoyado contra el mostrador de cristal, dándole vueltas a dos gargantillas. Una era un colgante Divas Dream de Bulgari, la otra, un anillo cerámico B01 tachonado de diamantes. ¿Cuál crees que debería regalarle a tu hermana?, me preguntó, luciendo sinceramente indeciso. El pecho se me vino abajo. Pero no me atreví a volver a casa a llorar. En su lugar, me escondí en un rincón tranquilo, revestido de mármol, cerca de los probadores del centro comercial, y saqué el teléfono. Abrí la aplicación de mensajes y, con la vista nublada por las lágrimas, le escribí a un chico que había conocido en una sala de juegos en línea hacía 6 meses. Mi hermano me dijo que era una avariciosa, y ni siquiera le pedí un bolso. ¿De verdad soy tan codiciosa? Carlos se supone que es mi prometido, pero le está comprando alta joyería a mi hermana. ¿Es solo que soy una resentida? Los mensajes se enviaron. Un segundo después, saltó una nota de voz en mi pantalla. ¿Por qué no te quedas conmigo? Da igual cuántos bolsos o cuántos diamantes quieras, te los daré todos. Solo te los daría a ti. Y te prometo que nadie volvería a llamarte codiciosa ni resentida jamás. Me quedé helada. El impacto me cortó las lágrimas de golpe. Durante medio año había estado hablando con esta persona cuyo nombre de usuario era simplemente Oro. Su foto de perfil era un simple cuadro blanco. Nos habíamos conocido a través de un videojuego cooperativo, y esa no era, ni de lejos, la primera vez que le lloraba. Pero normalmente Oro solo me respondía por escrito, ofreciéndome un consuelo paciente y silencioso. Siempre había asumido que era una chica dulce y tranquila, y por eso me sentía tan segura abriéndole mi corazón. Pero la voz que acababa de sonar en mi teléfono era inconfundiblemente masculina. Era un barítono profundo, pausado, suave y peligrosamente tierno. Apareció una segunda nota de voz. Pulsé reproducir. Es más, susurró la voz con una gravedad serena que le daba peso a cada palabra. Si alguna vez estuvieras en peligro, te salvaría. Puedo prometerte eso. Piénsalo. Volví a escucharla. Un dolor agudo me atravesó el puente de la nariz, y las lágrimas que creía haber contenido brotaron de nuevo, calientes y pesadas. No era que me gustara llorar, era simplemente que, la mayor parte del tiempo, no sabía cómo tragarme el dolor. Cuando tenía 5 años, mis padres se divorciaron. Para cuidar mejor a mi hermana mayor, Isabel, que padecía una enfermedad crónica, mi madre se la llevó al otro lado del país para vivir en Los Ángeles. Mi hermano Juan y yo nos quedamos en Nueva York con mi padre. Hace 3 años, mi padre murió en un accidente múltiple en la carretera. El año pasado, mi madre sucumbió al cáncer de mama. Pero desde que Juan voló a California y trajo a Isabel a vivir con nosotros a la casa familiar de Nueva York, me di cuenta de que ya no tenía derecho a llorar en mi propio hogar. Mía, el corazón de tu hermana empeora cuando se estresa. ¿Acaso intentas enfermarla? ¿De qué te quejas ahora? Llorando así. ¿Cómo crees que hace sentir eso a Isabel? Eso era lo que Juan me decía siempre. Después de ser reprendida tantas veces, ni siquiera me atrevía a taparme con las mantas para llorar en la oscuridad. Cuando el peso era demasiado, mi única opción era huir de la casa y esconderme en el ruido sordo de algún lugar público repleto de gente. Carlos era el compromiso que mi padre había arreglado para mí antes de fallecer. Nuestras familias se movían en los mismos círculos acomodados, y era un acuerdo tácito y sereno. Al principio, Carlos me cuidaba. Cuando descubrió que Juan le traía regalos a Isabel todas las tardes, y me ignoraba por completo a mí, me tomaba de la mano y me decía, ¿por qué no nos casamos en cuanto te gradúes? Una vez casados, todo lo que quieras te lo compraré yo, ¿de acuerdo? Cuando a Isabel le gustó una escultura de madera que yo misma había tallado, y Juan me gritó por negarme a dársela, Carlos se enfureció en mi defensa. Es tu arte. ¿Por qué demonios tendrías que renunciar a él? Me había dicho. Mía, no te atrevas a ceder. ¿Me oyes? Así eran las cosas. Hasta que, hace 4 meses, Juan trajo a casa un vestido de alta costura a medida. Yo estaba en el pasillo cuando le entregó la funda del vestido a Isabel. Solo me detuve un segundo, fascinada por los intrincados bordados. De la nada, Juan estalló. Mía, ¿te ha faltado algo en la vida alguna vez? ¿Por qué siempre tienes que codiciar lo que le pertenece a tu hermana? Vete. No vuelvas hasta que entiendas lo que hiciste mal. Pasé toda la noche sentada en los escalones de piedra de nuestra entrada. A la mañana siguiente, Carlos pasó a buscarme. Al verme temblando por el frío otoñal, se compadeció de inmediato. Solo es un vestido. ¿Cómo pudo Juan echarte a la calle por eso? Mía, estás loca. ¿Por qué no te defendiste? Pero entonces la pesada puerta de roble se abrió y Juan salió, seguido de cerca por Isabel. La voz de Carlos se apagó en su garganta. Se quedó paralizado, mirando. Era la primera vez que veía a mi hermana. Se giró hacia mí, parpadeando como un hombre que despierta de un sueño. Mía, ¿ella es tu hermana Isabel? Asentí con torpeza, adormecida, y en ese mismo instante el tono de Carlos cambió por completo. Ah, bueno, entonces esto es culpa tuya, Mía. Deberías aprender a ceder un poco por ella. Ese día me dio una fiebre terrible. El cuerpo me dolía tanto, que no tuve más opción que esconderme en mi habitación, limpiándome las lágrimas en silencio mientras le escribía a Oro lo mucho que dolía. Pero llorar no cambió la realidad. Después de aquel día, la frecuencia con la que Carlos visitaba nuestra casa se disparó. Su familia era extremadamente rica. Cada vez que me traía un pastel o un detalle, de pronto traía otro idéntico para Isabel. En mi cumpleaños me regaló unos pendientes de diamantes. Compró una segunda caja para ella. Me decía, Mía, solo le compro cosas a Isabel porque es tu hermana. No le des más vueltas. Pero el mes pasado, Juan nos llevó a Isabel y a mí a una casa de campo de lujo en las montañas Catskill. Carlos nos acompañó. Durante todo el trayecto en coche, los ojos de Carlos estuvieron clavados en el espejo retrovisor, pendiente de Isabel. Le preguntaba si tenía frío, si tenía hambre, si las carreteras sinuosas la mareaban. A mí no me hizo ni una sola pregunta. Más tarde esa noche, todo se fue al infierno. Un grupo de lugareños profundamente intoxicados irrumpió en el complejo, iniciando una pelea y destrozando los calentadores del patio exterior. Carlos protegió de inmediato a Isabel con su cuerpo. No mires, Isabel, yo te cuido. Le susurraba sin parar. Juan ni siquiera lo dudó. Mientras sujetaba físicamente a 2 borrachos agresivos, gritó por encima del hombro.
Carlos, lleva a Isabel al coche. Ya. La llevaron a toda prisa. Justo cuando la pesada puerta del vehículo se cerró, uno de los agresores se abalanzó sobre mí y me agarró el brazo con tanta fuerza que sentí el moretón brotar al instante. Juan lo vio suceder. Pero puso el coche en marcha de todos modos. Bajó la ventanilla lo justo para gritar. Mía, espera ahí. Dejo a tu hermana a salvo y vuelvo a por ti. Nunca volvieron. Cuando los hombres empezaron a romper cristales y a golpear al personal, un buen samaritano llamó finalmente a la policía. Al final, fue una patrulla la que me llevó de vuelta a casa. Cuando la gente me dejó, la casa estaba en completo silencio. Estaba demasiado aterrorizada para entrar. Me quedé en la acera durante mucho tiempo, escribiéndole a Oro, dejando que la pantalla me devolviera la calma. Cuando mi respiración por fin se estabilizó, subí los escalones cojeando y abrí la puerta. Me preparé para el caos, pero la casa estaba muerta de silencio. Isabel estaba enferma. El susto de la noche le había provocado palpitaciones. Había tomado su medicación y dormía plácidamente en su cama mullida. Carlos se había ido hacía media hora, y Juan estaba sentado en un sillón de terciopelo junto a la cama, velando su sueño. Nadie me estaba buscando. Cuando Juan salió al pasillo y me vio allí de pie, magullada y temblando, su expresión apenas cambió. Me alegra que hayas llegado a salvo, dijo en un susurro bajo. Habla bajo. No despiertes a tu hermana. Lávate y vete a dormir. Las lágrimas que tanto me había esforzado por contener casi rompen la presa en ese mismo instante. Cuando fui a buscar a Carlos hoy, en realidad no era para quejarme de que Juan no me hubiera dado un bolso de Chanel. Estaba bien sin él. Últimamente estaba bien no teniendo nada. Pero ayer Juan me había llamado a su despacho. Mía, los Carmona son una familia poderosa. Carlos no es el heredero principal, pero se mantiene firme en nuestro círculo, dijo Juan, haciendo girar un vaso de whisky. Aún eres joven, no tienes prisa, pero la salud de tu hermana es delicada, y puedo ver que Carlos se preocupa sinceramente por ella. Creo que es mejor que te hagas a un lado, y dejes que Isabel se quede con este compromiso matrimonial. No fue una conversación, fue un aviso de desahucio de mi propio futuro. Hoy fui al centro comercial para hacerle a Carlos una pregunta sencilla. Esto había sido idea de Juan o suya. Pero Carlos estuvo distraído desde el primer segundo en que lo encontré. Incluso mientras sostenía los 2 collares de lujo, me había preguntado. Mía, ¿cuál crees que le gustaría más a Isabel? De pie bajo la luz intensa de la joyería, mirando su rostro indeciso, de pronto tuve mi respuesta. ¿Por qué no compras los dos? Le dije en voz baja. Dáselos a ella. Y ahora, sentada en el rincón sombrío del centro comercial, escuchando la voz profunda y firme del hombre al otro lado del teléfono, me limpié la humedad de las mejillas. Mi corazón se asentó en una calma extraña y aterradora. Pulsé el botón del micrófono. Está bien, susurré. Estemos juntos. Para cuando me sequé los ojos y tomé un Uber de vuelta a casa, ya había anochecido. Carlos e Isabel estaban de pie en el porche de entrada. El resplandor ámbar de la lámpara de gas alargaba sus sombras, fundiéndolas en una sola. Observé desde abajo cómo Carlos, con el rostro enrojecido, le entregaba las cajas de terciopelo de Bulgari. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba demasiado lejos para oírlo. Entonces Isabel me vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y ensayada, y casi flotó por los escalones hacia mí. Carlos, me compraste estas gargantillas tan hermosas, ¿pero qué hay de Mía? Preguntó con voz ligera y burlona. ¿Le compraste algo a Mía? Su mano fría y pulcra se extendió para tomar la mía. Aún no le había quitado las cajas. Estaba haciendo el papel de la hermana mayor protectora y generosa. Carlos se quedó helado. Un instante de silencio incómodo quedó en el aire antes de que metiera la mano torpemente en el bolsillo de su abrigo a medida y sacara una sencilla bolsa de terciopelo. Por supuesto, también le compré algo a Mía. La sonrisa de Isabel se profundizó, como si estuviera sinceramente encantada por mí. Tomó la bolsa, sacó una fina cadena de plata y la colocó sobre mi muñeca, abrochando el cierre. Sus ojos brillaron al mirarme. ¿No es preciosa? Le queda perfecta a Mía. ¿Te gusta Mía? No. Una ola de humillación intensa y sofocante me golpeó. Esta pulsera, hace 3 meses, para mi cumpleaños, Carlos me había dado exactamente la misma. Me había dicho entonces que había pasado horas escogiéndola. Pero hoy, frente al mostrador de la joyería, había visto la verdad. Era un regalo promocional por compra. La boutique tenía un cajón lleno de ellas. Te daban unas si comprabas un collar, unas si comprabas un reloj, unas si comprabas pendientes. La pulsera de diamantes de $30,000 que Carlos le había regalado a Isabel en mi cumpleaños, la que ella llevaba puesta en la muñeca izquierda en ese mismo instante, era alta joyería. La regalía promocional idéntica que ahora rozaba mi piel era algo secundario. Isabel tenía que saberlo. Compraba en esas boutiques constantemente. Carlos definitivamente lo sabía. No quería la pulsera. Desabroché el cierre, me quité la que ya llevaba puesta desde mi cumpleaños y se las arrojé ambas al pecho a Carlos. Al darme la vuelta y subir corriendo las escaleras hacia la casa, oí el suspiro suave y afligido de Isabel a mis espaldas. Lo siento mucho, Carlos. Mía no aceptó tu regalo. Si me quedo con estos collares ahora, solo la molestará más. No era idiota. Podía oír el veneno sutil escondido en esas palabras, pero simplemente no lo entendía. Si quería hacérsela difícil con Carlos, ¿por qué tenía que usarme a mí como escalón? Aunque nuestros padres se habían divorciado, cuando pasaba mis vacaciones de verano en Los Ángeles de pequeña, ella era muy dulce conmigo. Cuando mi madre me regañaba por ser desordenada, Isabel me escondía en su armario y me leía cuentos. ¿Por qué había cambiado todo en el momento en que se mudó a mi casa? Dormí con la cabeza sepultada bajo el edredón esa noche. Cuando desperté, tenía los ojos hinchados como nueces. Estaba sentada en la cocina presionándome cucharas frías sobre los párpados cuando Marta, la ama de llaves, entró corriendo. Mía, hay visitas para hablar de los arreglos del matrimonio. La señora Carmona está aquí. Date prisa, ve a ver. ¿La señora Carmona, la madre de Carlos? Parpadeé, confusa. Marta ya me estaba levantando del taburete. Carlos sabía del compromiso tácito que mi padre había pactado con los Carmona, pero su madre no sabía que Juan planeaba cambiarme por Isabel. Y ciertamente no sabía que Carlos ya había desviado sus afectos. En efecto, cuando llegué a la parte superior de la gran escalera y me asomé al salón, la señora Carmona estaba sentada en el sofá de terciopelo, pero no estaba sola. Frente a ella había una mujer increíblemente elegante y de una belleza impactante a la que nunca había visto. Al verme en el descansillo, la sonrisa de la señora Carmona se volvió tensa y forzada. Ah, Mía también está en casa. Ante sus palabras, los ojos de la otra mujer se iluminaron. Una sonrisa cálida y sincera se dibujó en su rostro. ¿Tú eres Mía? Asentí despacio, desviando la mirada de las dos matriarcas hacia Juan.
Nunca había visto a mi hermano tan eufórico. Prácticamente vibraba de emoción, aunque intentaba mantener una fachada de humildad corporativa. Bueno, ya estamos en el siglo XXI. No creemos en los matrimonios arreglados en el sentido tradicional, decía Juan ajustándose los puños. Realmente debo consultar primero con mi hermana. Se giró hacia Marta. Sube y trae a la señorita Davis mayor. La elegante desconocida alzó de inmediato una mano, deteniéndolo. ¿La mayor? Preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. No, ha habido un malentendido. La joven a la que nuestra familia viene a pedir en matrimonio es mía. La señora Carmona se quedó paralizada, mirando su taza de té, con un rubor de humillación subiéndole por el cuello. Un pinchazo agudo de conmoción me golpeó el pecho. Miré instintivamente a Juan. Su sonrisa triunfante decayó. Parecía profundamente disgustado de que Isabel no pudiera elegir entre dos pretendientes de la élite. Frunció el ceño hacia la mujer elegante. Señora, ¿está completamente segura de que se refiere a Mía y no a Isabel? Antes de que pudiera responder, una voz fría y autoritaria resonó desde la gran entrada. Estamos completamente seguros. Giré la cabeza de golpe. Un hombre estaba de pie en el vestíbulo, vestido con un elegante abrigo negro y pantalones a medida. Sus facciones eran deslumbrantes, sus ojos oscuros e indescifrables. La mujer que quiero, dijo, bajando la voz una octava, es mía. Mateo Astor, el único heredero de la dinastía Astor. No había una sola persona en la alta sociedad de Nueva York que no conociera su nombre. Su padre era el presidente de Grupo Astor. Su madre pertenecía a la realeza aristocrática de Nueva Inglaterra, descendiente directa de la línea Vanderbilt. Eran, sin duda alguna, una de las tres familias más poderosas de la costa este. ¿Oro era él? Miré fijamente al hombre que entraba en mi salón. Era impresionante. Hombros anchos, cintura estrecha. Parecía salido directamente de una campaña de Tom Ford. Se detuvo al pie de la escalera. Me miró y me ofreció una sonrisa suave y reservada. Nos volvemos a ver, Mía. El aire por fin volvió a mis pulmones. Era él. La voz era exactamente la misma. Bajé la mirada, apretando los dedos contra la barandilla de caoba para ocultar mi temblor. Nos volvemos a ver. La mirada oscura de Mateo se fijó en mis párpados rojos e hinchados. Durante una fracción de segundo, se le tensó la mandíbula. Cuando se giró para mirar a mi hermano, la sonrisa permanecía en sus labios, pero el calor de su voz había desaparecido por completo. Señor Davis, ¿tiene algún problema con mi criterio? Juan dejó escapar una risa nerviosa y servil. No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué acabo de oírle dudar de si Mía era a quien yo quería? ¿Asumió que soy incapaz de reconocer a la mujer por la que siento algo? Su tono era afilado, cargado de un doble sentido que cortó la estancia como un cristal. La risa de Juan se volvió rígida. Me lanzó una mirada oscura y encubierta. No sabría decir si era una advertencia o una acusación. ¿Cómo podría asumir eso?, murmuró Juan. Mateo lo ignoró por completo. Volvió a centrar su atención en mí, y el hielo de su voz se derritió al instante en algo semejante a una brisa de primavera. ¿Así que Mía?, preguntó con dulzura. ¿Este arreglo, lo aceptas? Sentí como si estuviera sosteniendo el cielo para mí, como si me estuviera animando a salir de un rincón oscuro. Por alguna razón inexplicable, un nudo se me formó en la garganta. Quería decir que sí, lo habíamos acordado la noche anterior. Pero en el momento en que abrí la boca, una voz frenética interrumpió desde lo alto de la escalera. ¿Eres tú, Mateo? Era Isabel. Se había escurrido de su habitación y ahora estaba en el descansillo sobre mí, mirando a Mateo con una mezcla de alegría contenida y timidez calculada. ¿Por qué le hablaba con tanta informalidad? El pecho se me oprimió. Apreté los dedos con más fuerza contra la barandilla. Isabel ya había compuesto sus facciones en una estampa de gracia elegante, mientras bajaba los escalones, ignorándome por completo. Hace 5 años, en el torneo de debate de la Liga Ivy en Boston, yo era la segunda oradora de la oposición. ¿Te acuerdas de mí? ¿Mateo se acordaba de ella? ¿Iba a ser exactamente igual que Carlos? ¿Iba a ver a Isabel brillar bajo el foco e ignorar de inmediato que yo existía? ¿Iba a ser como Juan? En cuanto Isabel entraba en una habitación, toda la gravedad se desplazaba hacia ella. Miré a Mateo, con el estómago encogido en un nudo nauseabundo. Pero Mateo solo la miró. Su mirada recorrió el rostro perfectamente maquillado de Isabel, sin un solo destello de reconocimiento. Sin perder el ritmo, preguntó con una voz hecha de puro hielo. ¿Quién es usted? ¿Y por qué demonios tendría que recordarla? La sonrisa radiante de Isabel se hizo pedazos. Al ver su conmoción, Juan intentó desesperadamente salvar la situación. Con que Isabel y el señor Astor son viejos conocidos. Bueno, viéndolo así, debe ser el destino que ustedes dos se hayan reencontrado en mi casa hoy. ¿El destino? Pero Mateo había venido por mí. Sentí como si me hubieran vertido ácido directamente en el pecho. La quemadura amarga me subió a los ojos, aterrorizada de que Juan se diera cuenta y me reprendiera de nuevo. Incliné la cabeza, intentando parpadear para disipar la visión borrosa. Entonces, la voz de Mateo atravesó la tensión. Señor Davis, era un torneo de debate universitario. Siguiendo su lógica, estoy destinado a casarme con la mitad de los abogados corporativos de Manhattan. Hizo una pausa, y oí sus pasos acercarse a la escalera. Mía, su voz había vuelto a ese ritmo suave y constante. Levanté la vista, directo a unos ojos que no albergaban duda alguna. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Te casarás conmigo? Fue como si una ráfaga de aire cálido hubiera recorrido la casa sofocante, barriendo el polvo y no dejando más que luz de sol. En ese momento, no me importó la expresión repentinamente furiosa de Juan. No me importó Isabel, que estaba allí de pie, pálida y temblando al borde de las lágrimas. Todo lo que veía era a Mateo Astor, esperándome con una sonrisa paciente y tranquilizadora. Sí, suspiré. Acepto. Mi respuesta resonó en el gran vestíbulo como un trueno. El rostro de Juan se volvió de un violeta desagradable. Apretó los puños a los costados, con el pecho agitado como si lo hubieran abofeteado frente a todo el registro social de Nueva York. ¡Mía!, rugió Juan, retumbando en los techos altos. ¿Has perdido completamente la cabeza? ¿Te comprometes con un hombre al que acabas de conocer, justo delante de la madre de Carlos? ¿Qué clase de hija vergonzosa y desagradecida eres? Una que conoce su propio valor, interrumpió Mateo con fluidez. No levantó la voz, no lo necesitaba. Simplemente cambió de postura, poniéndose ligeramente delante de mí. Su figura alta y de hombros anchos me protegió por completo de la furia de Juan.
La señora Astor alzó la barbilla, con los ojos brillando con una diversión peligrosa mientras miraba a Juan. Le sugiero que cuide su tono al hablar con mi futura nuera. Mi familia no vino aquí a escucharlo reprender a la joven que su difunto padre le confió. Señora Astor, no lo entiende. Balbuceó Juan, intentando recuperar el control mientras miraba alternativamente a Mateo y a su madre. Mía es inmadura, es impulsiva. Está actuando así por una rivalidad mezquina entre hermanas. Isabel es la hermana mayor, es refinada, educada y actualmente está en las escaleras sujetándose el pecho dramáticamente. Interrumpió Mateo, fijando sus ojos oscuros en Isabel con helado desprecio. Justo a tiempo, Isabel dejó escapar un gemido frágil y trágico, tambaleándose peligrosamente contra la barandilla. Juan, dijo Isabel con voz quebradiza, casi un susurro. Mi corazón. Me duele mucho. En el pasado, en cuanto esas palabras salían de su boca, toda la casa se descontrolaba. Juan lo dejaba todo, corría a su lado, llamaba a 3 especialistas privados y me gritaba a mí por atreverme a existir en el mismo espacio. Los instintos de Juan se activaron de inmediato. Se giró para subir corriendo las escaleras. Isabel, aguanta, ya voy. La madre de Carlos, la señora Carmona, miró el espectáculo con absoluto asco. Se levantó del sofá, alisándose la falda de diseñador con movimientos secos y tajantes. Bueno, dijo la señora Carmona con abierto desdén hacia Juan. Parece que la casa Davis es demasiado caótica para la buena sociedad. Como está claro dónde están sus prioridades, señor Davis, mi familia se retira formalmente de cualquier conversación sobre un compromiso. Buenos días. Ni siquiera miró a Isabel mientras salía por la puerta. Juan se quedó paralizado en el tercer escalón, atrapado entre perseguir a la señora Carmona para salvar sus lazos comerciales o subir corriendo con Isabel. Su rostro se contorsionó en una agonía absoluta. Mientras tanto, Mateo ni siquiera le dedicó una mirada a Isabel. Extendió su palma cálida y ancha, envolviendo con suavidad mis dedos fríos. ¿Tienes todo lo que necesitas aquí, Mía? Preguntó Mateo en voz baja, con la mirada puesta únicamente en mí. Miré a Juan, que seguía petrificado en las escaleras. Miré a Isabel, cuyos ojos estaban desorbitados por la conmoción, habiendo olvidado su desmayo al darse cuenta de que su truco no había detenido a la señora Astor ni a Mateo, ni un solo segundo. Miré la casa en la que había vivido como un fantasma durante 3 años. Tengo mi pasaporte y mis herramientas de escultura en mi habitación, dije con voz firme y clara. Eso es todo lo que realmente me pertenece. Entonces vamos a por ello, dijo Mateo. Mi madre y yo te esperamos aquí mismo. Juan giró la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados. Mía, no vas a salir de esta casa. Soy tu tutor legal hasta que termines la universidad. Si cruza esa puerta, interrumpió la señora Astor con voz fría y cortante como el diamante. Entra bajo la protección de la familia Astor. Le aconsejo que revise los documentos del fideicomiso de su difunto padre antes de intentar restringir sus movimientos, señor Davis. Nuestro equipo legal ya lo ha hecho. Juan se puso pálido como un cadáver. No esperé a ver su reacción. Me di la vuelta, subí las escaleras pasando de largo a una Isabel paralizada, y fui directo a mi habitación. Me llevó menos de 10 minutos empacar mi vida en una sola maleta. Mis cuadernos de bocetos, mis formones de tallar, mis documentos de identidad y 3 conjuntos sencillos de ropa. Cuando volví a bajar, Mateo me esperaba al pie de la escalera. Tomó la pesada maleta de mi mano sin esfuerzo. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, Isabel llamó desde el descansillo, con la voz cargada de un veneno amargo y desesperado. Mía, si te vas ahora, no vuelvas jamás arrastrándote cuando se canse de ti. Me detuve en el umbral. Me giré y miré a mi hermana y a mi hermano, de pie juntos en el pasillo en penumbra. No me estoy yendo, Isabel, dije suavemente. Por fin voy a casa. La propiedad privada de Mateo estaba enclavada en las colinas tranquilas de Bedford, a una hora del ruido de hormigón de Manhattan. No era una exhibición fría y estéril como nuestra casa de Nueva York. Era una mansión de piedra de estilo histórico, rodeada de robles centenarios, que brillaba con luces cálidas contra el cielo del atardecer. El interior olía a madera antigua, cera de abejas, lirios frescos y café tostado. La señora Astor había tomado un coche separado de vuelta al ático de la familia en la ciudad para darnos espacio. Una ama de llaves llamada Clara me guió amablemente hacia una gran suite iluminada por el sol en el segundo piso, con balcón privado y una enorme mesa de dibujos cerca de la ventana. El señor Mateo preparó esta habitación para usted hace 3 días. Sonrió Clara, dejando una bandeja de té caliente y pastas frescas. Dijo que necesitaba un lugar donde la luz fuera la adecuada para sus esculturas. Me quedé helada, sosteniendo la taza de té. ¿Hace 3 días? Clara se rió entre dientes suavemente, asintiendo antes de salir y cerrar la puerta con delicadeza. Detrás de ella, me senté en el borde de la mullida cama, con la mente dando vueltas. Hace 3 días era mucho antes de que le escribiera en el centro comercial. Mucho antes de que Juan me dijera que me hiciera a un lado por Isabel. ¿Cuánto tiempo llevaba preparándose para esto? Un golpe suave sonó en la puerta abierta. Mateo estaba en el umbral, habiéndose quitado el abrigo pesado. Llevaba un jersey de cachemir gris marengo con las mangas subidas hasta los codos, luciendo relajado, accesible e increíblemente atractivo. ¿Te gusta la habitación?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Mateo... Tragué saliva con dificultad, dejando el té. ¿Por qué? Porque hace 3 días. Mateo entró en la habitación con pasos pausados. Acercó una silla de madera y se sentó frente a mí, apoyando los antebrazos en las rodillas y mirándome a los ojos con una sinceridad absoluta y desarmante. Porque hace 3 días me enviaste una foto de un gorrión de madera que tallaste, dijo Mateo suavemente. Y al fondo de esa foto, sobre tu escritorio, había un frasco de medicamentos para la ansiedad severa a tu nombre, con fecha del día después de que tu hermano te dejara tirada en las Catskill. El aire se me atascó en la garganta. Sabía que tu hermano era un imbécil, Mía, continuó Mateo, con su voz profunda cargada de una intensidad contenida. Sabía que tu exprometido era un cobarde sin agallas. Pero cuando vi ese frasco, me di cuenta de que si no intervenía para sacarte de esa casa, te iban a consumir por completo. Miraste el fondo de mi foto, susurré. Miro todo lo que tiene que ver contigo, confesó sin un ápice de vergüenza. Durante 6 meses te escuché pedir perdón por existir. Te escuché preguntar si eras codiciosa por querer un regalo de cumpleaños. ¿Tienes idea de lo difícil que era estar al otro lado del teléfono y no conducir directamente a tu casa para destruirla? Una ola cálida y abrumadora de emoción me inundó el pecho, escociéndome en los ojos. Durante 3 años había creído que el amor era algo que tenías que ganarte a través de continuas sesiones, silencio y anulación personal. Creía que tenía que ser invisible para que Isabel pudiera brillar. Y sin embargo, aquí había un hombre,
Alguien que sostenía la mitad del poder de la ciudad en la palma de su mano, que había pasado 6 meses velando en silencio por mis pedazos rotos, esperando a que le diera permiso para sostener el cielo por mí. No tengo una gran herencia, Mateo, dije, con la voz temblando ligeramente. Juana ha estado administrando el patrimonio de mi padre. Ni siquiera sé cuánto queda de mi fideicomiso. No me importa el fideicomiso de tu padre, mía, dijo Mateo, extendiendo la mano para tomar con dulzura las mías. Sus pulgares acariciaron las ligeras durezas de mis dedos, las marcas dejadas por años de sostener formones. Tengo mi propio imperio. Todo lo que quiero es al artista que talló esto. Metió la mano en el bolsillo y dejó un pequeño gorrión de madera tallado a mano en la mesita de noche junto a mi cama. Era la primerísima pieza que había publicado en el foro en línea hacía 3 años. La que creía que se había perdido en el correo cuando un comprador anónimo la adquirió por $50. Mis ojos se abrieron con absoluta incredulidad. ¿Tú fuiste el comprador? He sido tu mecenas durante 3 años, mía. Sonrió Mateo con una sonrisa brillante, deslumbrante y privada. Y anoche, por fin me convertí en tu prometido. Mientras yo dormía plácidamente en el santuario tranquilo de Bedford por primera vez en años, el resto de la alta sociedad de Nueva York se vio consumido por un terremoto silencioso y violento. La noticia de que la familia Astor había pedido formalmente la mano de la menor de las señoritas Davis, rechazando por completo a la hermana mayor y a la familia Carmona, se extendió por los círculos de la élite como la pólvora. El lunes por la mañana llegaron las consecuencias. Carlos Carmona estaba sentado en su despacho de la financiera Carmona, mirando fijamente una notificación legal entregada en su escritorio hacía una hora. El grupo Astor había rescindido oficialmente su acuerdo de suscripción multimillonario con su firma. Es más, 3 importantes fondos de inversión vinculados a los intereses de la familia Vanderbilt habían retirado sus capitales, citando dudas sobre el liderazgo y la integridad de la directiva. El padre de Carlos, el presidente, había entrado furioso en su despacho 10 minutos antes, arrojando un pisapapeles de cristal contra la pared y gritando que la estupidez de Carlos con las hermanas Davis le había costado a la familia el 20% de su valor de mercado en una sola mañana. Carlos sacó el teléfono frenéticamente y marcó el número de Juan Davis. ¡Juan!, gritó Carlos en cuanto se estableció la comunicación. ¿Qué demonios pasó el domingo? ¿Por qué apareció Mateo Astor en tu casa? ¿Por qué le pidió matrimonio a Mía? La voz de Juan al otro lado sonaba demacrada, amarga y exhausta. Yo qué sé, la mimada esa debió de conocerlo a mis espaldas. Estaba tramando esto. ¿Tramando esto?, carraspeó Carlos, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Juan, mi padre acaba de quitarme el título de socio principal. Dijo que si no arreglo esto con Mía, me echa de la empresa por completo. ¿Dónde está? Déjame hablar con ella. No está aquí, escupió Juan. Hizo las maletas y se mudó a la propiedad de los Astor el domingo. Ni siquiera dejó una dirección. Carlos se quedó helado. ¿La propiedad de los Astor? ¿Está viviendo con él? Y eso no es lo peor, gruñó Juan, con la voz tensa por el pánico creciente. Hace una hora, un equipo de contabilidad forense enviado por el tribunal llegó a mi oficina. Tienen una orden judicial para auditar las cuentas del fideicomiso de mi padre. Mía presentó una petición formal para una auditoría completa de su herencia. ¿Qué?, balbuceó Carlos. ¿Por qué haría eso? A ella nunca le importó el dinero. Porque el equipo legal de Mateo Astor la está respaldando, gritó Juan. Carlos, tienes que venir aquí ahora mismo. Isabel está teniendo otro episodio por todo este estrés, y necesito ayuda para lidiar con estos auditores. Carlos miró el teléfono. Por primera vez, oír que Isabel estaba teniendo un episodio no provocó ese impulso protector y caballeroso en su pecho. En su lugar, un descubrimiento frío y nauseabundo comenzó a asentarse en su estómago. Desde que Isabel había vuelto a Nueva York, su vida se había convertido en una espiral caótica hacia el desastre. Había regalado los obsequios de Mía, insultado el arte de Mía, ignorado sus lágrimas y tirado a la basura un compromiso matrimonio basado en años de estabilidad silenciosa. Todo para jugar al salvador de una chica que parecía exigir constantemente alta joyería para calmar su frágil salud. Pero ahora Mía, la chica que solía sentarse en silencio a su lado, la chica que nunca pedía nada, estaba comprometida con el hombre más poderoso del estado. Carlos le colgó a Juan sin decir una palabra más. Agarró su abrigo, ignoró los gritos de su secretaria, y condujo como un loco hacia la torre corporativa de Grupo Astor en el centro. Carlos llegó al monolito de cristal y acero de Grupo Astor a las 2 de la tarde. Empujó al personal de seguridad de la entrada, exigiendo ver a Mateo Astor. Pero antes de que pudiera llegar a los ascensores ejecutivos, 2 hombres de hombros anchos vestidos con trajes oscuros le cortaron el paso limpiamente. Señor Carmona, llamó una voz tranquila y suave desde la zona de descanso. Carlos se giró. Mateo estaba cerca de los ventanales que iban del suelo al techo, sosteniendo una carpeta de cuero y vistiendo un traje oscuro impecable. Se le veía sereno, imponente y nada molesto por la entrada dramática de Carlos. ¡Astor!, gritó Carlos, intentando esquivar a los guardias, mientras su voz resonaba en el vestíbulo de mármol. Tengo que hablar con Mía. La engañaste. Es joven. No sabe lo que hace. Mateo hizo una señal a los guardias para que dieran un paso atrás. Caminó despacio hacia Carlos, con las manos metidas con serenidad en los bolsillos del pantalón. ¿Engañarla?, preguntó Mateo, alzando una ceja con tranquila diversión. Señor Carmona, si mal no recuerdo, usted era el que regala pulseras de diamantes de $30,000 a su hermana, mientras le daba a Mía las regalías promocionales del mostrador. El rostro de Carlos se tiñó de un carmesí oscuro y feo. Eso fue un malentendido. Confundí los regalos. Iba a darle los buenos a Mía más tarde. ¿De verdad? Mateo se detuvo a medio metro de él. Su altura y su presencia dominaban por completo el espacio, proyectando una larga sombra sobre Carlos. ¿Y también se iba a confundir cuando se quedó de brazos cruzados mientras su hermano le sugería que renunciara a su compromiso para que se lo quedara su hermana? Carlos se atragantó con sus propias palabras. Yo no estuve de acuerdo con eso. Tampoco se opuso, dijo Mateo, y su voz bajó a un tono tan frío y afilado como una hoja de hierro. Estuvo en el mostrador de una joyería dándole vueltas a 2 gargantillas de Bevelgari para Isabel, mientras Mía estaba sentada sola en un pasillo, llorando. Tuvo 3 años para valorarla, Carmona. Prefirió tratarla como un segundo plato. Yo la quería, gritó Carlos con lágrimas de frustración y humillación asomando a sus ojos. Crecimos juntos. Nuestros padres planearon nuestra boda. Entonces su padre planificó mal, respondió Mateo con calma. Porque Mía es mía ahora, legal, pública y permanentemente. Mateo metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, sacó una tarjeta con grabados dorados y la deslizó en el bolsillo del pecho de Carlos.
Considere esto su notificación formal, señor Carmona. Susurró Mateo, inclinándose ligeramente para que sus palabras solo llegaran a los oídos de Carlos. Si usted, su familia o la familia Davis se acercan a menos de 15 metros de mía de nuevo, el grupo Astor no solo retirará su suscripción, iniciaremos posiciones cortas contra Financiera Carmona hasta que el consejo de su padre vote para destituirlo permanentemente. Carlos miró a Mateo, con el aliento atravesado en la garganta, completamente paralizado por el poder absoluto que emanaba del hombre frente a él. Mateo dio media vuelta, se ajustó los puños y entró en el ascensor ejecutivo privado. Acompañen al señor Carmona afuera, indicó Mateo a los guardias, mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Hace que el vestíbulo parezca desordenado. Mientras expulsaban a Carlos de la sede de los Astor, la auditoría forense en la propiedad de la familia Davis llegaba a su devastador desenlace. Durante 3 días, un equipo de 6 contadores forenses e investigadores médicos designados por el tribunal, respaldados por todo el peso del departamento legal de los Astor, peinó los libros corporativos y personales de Juan Davis. Lo que descubrieron fue una red masiva y nauseabunda de fraude. A las 4 de la tarde del jueves, Juan estaba sentado en el despacho de su casa, mirando fijamente la gruesa carpeta roja sobre su escritorio. Frente a él estaba la doctora Elisa Vance, jefa de cardiología del New York Presbyterian, junto a un investigador principal de la fiscalía. Señor Davis, dijo la doctora Vance con tono firme y sin piedad mientras se ajustaba las gafas. He revisado minuciosamente los expedientes médicos presentados por su hermana, Isabel Davis, durante los últimos 3 años. Las manos de Juan temblaban sobre sus rodillas. Ella tiene una miocardiopatía hipertrófica severa. Su corazón es delicado. No se la puede someter a estrés. Señor Davis, interrumpió la doctora Vance con frialdad. Los electrocardiogramas y ecocardiogramas adjuntos a su expediente de la Clínica de Los Ángeles fueron alterados. Las pruebas diagnósticas pertenecían en realidad a un paciente varón de 72 años que falleció hace 2 años. Juan se quedó helado. Se le desencajó la mandíbula. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? La función cardíaca real de su hermana es perfectamente normal, afirmó la doctora Vance rotundamente. Sus palpitaciones y episodios no son más que ansiedad leve, síntomas probablemente inducidos por la fuerte medicación ansiolítica que ha estado adquiriendo ilegalmente a través de recetas privadas. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. No, susurró Juan, negando con la cabeza frenéticamente. No, eso es imposible. Mi madre me dijo antes de morir que Isabel era frágil. Isabel lloraba todas las noches en Los Ángeles. Su hermana utilizó un diagnóstico médico falso para extraer más de $1.200.000 del fideicomiso del patrimonio de su difunto padre a lo largo de 36 meses. Añadió el investigador de la fiscalía, arrojando un segundo documento sobre el escritorio. Además, señor Davis, nuestra auditoría financiera muestra que usted transfirió ilegalmente $400.000 de la cuenta restringida de su hermana Mía para cubrir las deudas de las tarjetas de crédito personales de Isabel y sus compras de lujo en Europa el año pasado. La mente de Juan se quedó completamente en blanco. Las paredes del despacho parecían venírsele encima. $400.000. Había tomado la herencia de su hermana menor, el dinero que su padre había dejado específicamente para proteger a Mía, y lo había canalizado directamente hacia las compras desenfrenadas de lujo de Isabel. Todo mientras le gritaba a Mía que era una codiciosa por mirar un bolso de marca. Eso es malversación corporativa e incumplimiento del deber fiduciario, balbuceó Juan, poniéndose pálido como el papel. Precisamente, dijo el investigador, sacando un par de esposas de acero. Juan Davis, queda usted detenido. En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. Isabel entró, vistiendo una delicada bata de seda y sosteniendo una taza de té, con el rostro maquillado con su habitual aspecto pálido y afligido. Juan, cielo, se quejó Isabel con voz dulce y aguda. Los auditores están haciendo mucho ruido abajo. ¿Puedes decirles que se vayan? Me vuelve a doler la cabeza. Se detuvo a mitad de la frase. Vio al agente de policía. Vio los expedientes médicos abiertos sobre el escritorio. Vio a la doctora Vance mirándola con frío desdén profesional. Isabel, susurró Juan, girando la cabeza despacio para mirarla. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de una revelación horrible y demoledora. La Clínica de Los Ángeles, la afección cardíaca. ¿Me mentiste? La taza de té de Isabel se le escurrió de los dedos. El porcelana se hizo añicos contra el suelo de madera, salpicando té caliente sobre sus pies descalzos. Juan, balbuceó Isabel. Su postura falsa y frágil se desmoronó al instante en un pánico puro y sin adulterar. Juan, escúchame. Tenía miedo. Pensé que querrías más a Mía si yo no estaba enferma. Lo hice por nosotros. Me mentiste. Rugió Juan, abalanzándose sobre el escritorio, tirando la silla y gritando como una bestia herida. Te lo di todo. Eché a Mía al frío por ti. Robé el dinero de mi hermana por ti. Destruiste mi vida. El agente de policía agarró a Juan, sujetándole los brazos a la espalda mientras éste se revolvía y lloraba histéricamente. Isabel retrocedió hacia el pasillo, gritando mientras 2 agentes más entraban en el vestíbulo con una orden de arresto contra ella por cargos de hurto mayor y fraude al seguro médico. La casa que se había construido sobre mentiras, crueldad y amor robado, se desmoronó hasta convertirse en polvo en menos de 30 minutos. 6 meses después, el sol primaveral brillaba cálido sobre el distrito del arte de Chelsea, en Manhattan. Dentro de las grandes puertas de cristal de la Galería Astor de Arte Moderno, una enorme pancarta de seda colgaba en lo alto de la fachada de ladrillo. Mía Davis, el hilo ininterrumpido. Exposición individual de escultura en madera y arte arquitectónico. La galería estaba repleta de críticos de arte internacionales, coleccionistas de la alta sociedad, periodistas y galeristas. En el centro de la sala principal se erigía una magnífica escultura de madera de casi 2 metros de altura, tallada en un solo bloque de roble inglés antiguo. Representaba a un halcón victorioso, liberándose de una intrincada jaula cubierta de espinas, con las alas pulidas hasta obtener un brillo deslumbrante. Titulada El Santuario. Un destacado crítico de arte del New York Times estaba de pie ante ella, limpiándose una lágrima del ojo y murmurando a su colega. Es extraordinaria. La fuerza emocional pura que emana de las vetas. Es la escultora joven más brillante que ha visto esta ciudad en una década. Yo estaba cerca de la entrada de la exposición, vistiendo un elegante vestido de seda marfil hasta el suelo. Llevaba el pelo peinado en ondas sueltas y radiantes, con la piel desbordante de salud, paz y absoluta confianza. Alrededor de mi cuello lucía un colgante de platino sencillo pero impresionante, con un raro diamante amarillo en bruto, un regalo de la madre de Mateo el día que fijamos la fecha de nuestra boda.
Un brazo me envolvió suavemente la cintura por detrás, atrayéndome hacia un pecho ancho y cálido. Me apoyé con comodidad contra Mateo, oliendo su aroma familiar y reconfortante a cedro y lluvia. Acaban de vender la escultura del halcón, susurró Mateo a mi oído. Su voz profunda me envió un escalofrío agradable por la columna. Un museo de Londres la ha comprado por $800,000. Me reí en voz baja, girándome en sus brazos para mirar su rostro atractivo y devoto. ¿$800,000? Bromeé. Con eso casi da para comprar un bolso Birkin. Mateo sonrió. Esa sonrisa cálida, privada y hermosa reservada únicamente para mí. Extendió la mano y sus dedos largos apartaron suavemente un mechón de pelo detrás de mi oreja. Puedes tener 100 bolsos Birkin si los quieres, señora Astor, murmuró. O puedes tallar 100 halcones más. Lo que quieras. El mundo es tuyo. No necesito bolsos, Mateo. Sonreí, rodeándole el cuello con los brazos y mirando a unos ojos que albergaban todo mi universo. Ya tengo todo lo que siempre quise. Al otro lado de la concurrida galería, cerca de la entrada pública, había 3 figuras. Afuera, en la acera, tras las puertas de cristal, Juan Davis estaba de pie con un abrigo raído y arrugado. Había evitado la cárcel mediante un acuerdo de culpabilidad que le exigía liquidar todos sus bienes personales para devolver los $400,000 que había robado de mi fideicomiso. Ahora trabajaba como administrativo de nivel medio en una pequeña empresa de logística y vivía en un estudio diminuto en Queens. A su lado estaba Isabel. Su papel de frágil había desaparecido por completo. Llevaba ropa barata y pasada de moda, con el rostro demacrado y los ojos hundidos y amargos. Tras cumplir 3 meses de trabajo comunitario por fraude y ser vetada en todos los círculos sociales de Nueva York, trabajaba en turnos de noche en un centro de atención telefónica. Y a pocos metros de ellos, solo bajo la lluvia, estaba Carlos Carmona. Había sido degradado a investigador de escritorio en la firma de su padre, con su reputación arruinada y sus perspectivas de matrimonio totalmente muertas. Los 3 estaban afuera, bajo la fría lluvia de primavera, mirando a través de los cristales limpios de la galería cálida e iluminada. Observaban a la chica a la que habían despojado de todo, a la chica a la que habían dejado en el frío, a la chica a la que habían llamado codiciosa, resentida e inútil, de pie en la cima del mundo del arte, envuelta en los brazos del hombre más poderoso del estado, brillando como el oro puro e ininterrumpido. Atrapé su reflejo en el cristal durante una fracción de segundo. No los miré con frialdad, no sonreí con triunfo, no sentí ira ni lástima. Simplemente le di la espalda al cristal frío. Tomé la mano de Mateo y di un paso adelante, hacia la luz cálida y brillante de mi propia vida.